nuevo caso de dopaje sacude el mundo del deporte y específicamente el mundo del tenis. Y esto es por el caso de Iga Świątek. Además, le consulté a unos amigos que viven en Polonia cómo pronunciar su nombre, y es así, Świątek. Y resulta que la ITIA, la organización encargada de llevar los casos de dopaje de la Federación Internacional de Tenis, ha suspendido a la atleta polaca por dopaje. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto, cuáles fueron los hechos que pasaron en esta historia. Bueno, resulta que antes del Open de Cincinnati, a Iga le hacen una prueba antidopaje fuera de competición. Cuando llega el resultado, se dan cuenta que tiene una sustancia prohibida en su muestra, específicamente la trimetazidina. Obviamente, al estar una presencia de esta sustancia en su muestra, la ITIA, quien lleva a cabo el proceso, le manda una comunicación, una prenotificación de que en su muestra hay una sustancia prohibida y decide suspenderla provisionalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué alega ella? De inmediato, obviamente, dice que no sabe cómo llega esa sustancia a su cuerpo. De hecho, indica de una vez que intencionalmente no lo hizo y solicita la suspensión o solicita que se le sea eliminada esa suspensión provisional, ¿no? Obviamente la ITIA no le hace caso a esto porque no había las pruebas suficientes para levantar la suspensión provisional. Comienza entonces nuevamente a averiguar qué fue lo que pasó. Contrata abogados, contrata expertos y determinaron que en unas pastillas de melatonina que ella estaba tomando había restos de esta sustancia prohibida trimetazidina. Ella llega con todos estos alegatos a la ITIA para defenderse y para principalmente suspender o eliminar la suspensión provisional. Y resulta que la ITIA le dice, mira, no me convence todavía esto, vamos a averiguar. Y lo que me parece muy interesante, justamente cómo se llevó a cabo el proceso específicamente de pruebas. Y justamente las pruebas con respecto a un producto que supuestamente estaba contaminado. La atleta hizo sus alegatos, llevó los análisis de sus expertos diciendo que efectivamente esta muestra estaba contaminada, las pastillas que ella estaba tomando. Pero no obstante eso, la ITIA empezó a averiguar de oficio. Es decir, ellos mismos se pusieron a la obra a ver qué era lo que estaba pasando. Le pidieron al atleta que enviara su muestra de las pastillas que estaba tomando y además que mandara un pote de pastillas del mismo lote que había comprado a un laboratorio especialista justamente en productos contaminados en Estados Unidos, en Los Ángeles, para determinar si la versión del atleta era la verdad. Resulta que el laboratorio en Los Ángeles le dijo, mira, sí, yo puedo hacer esta prueba, mándenme las muestras. De hecho, en la decisión de Iga, la ITIA dice que, mira, ellos intentaron comprar el mismo pote del lote que ella compró, no lo lograron por cuestiones de caducidad de las pastillas, pero estuvieron de acuerdo en que la atleta consiguió un pote del mismo lote que fuera ese suministrado al laboratorio. El laboratorio además hizo pruebas para determinar que ese pote no había sido manipulado, está completamente cerrado, y determinaron que efectivamente las pastillas de melatonina que ella estaba tomando tenían trazas, tenían restos de la sustancia prohibida por la que salió positiva la polaca. El laboratorio además determina que los miligramos, los nanogramos que salieron en su muestra coinciden perfectamente con los restos de esta sustancia prohibida que estaba en la melatonina. No solamente se llevaron a cabo estos expertos, se llevaron a cabo estos análisis, sino que además la atleta hizo un espectacular trabajo con respecto a las pruebas, a mi parecer, porque además dio su testimonio, también dio el testimonio de sus médicos, el testimonio de su psicólogo, de por qué tenía que tomar estas pastillas, los análisis, facturas incluso de cuándo compraba las medicinas, en dónde las compraba en Polonia, en una farmacia que vendía medicinas normales, que en Polonia esta medicina es de libre adquisición. Hizo un trabajo espectacular con respecto a las pruebas, que es lo más importante en un caso de dopaje. Y además, eso es lo que determina que obviamente la suspensión sea de un mes. Y podemos hablar de un poquito más detalles más adelante, pero bueno, voy a darle el paso para que vayamos comentando un poquito y debatiendo sobre este tema. El tema, Eleni, quedé sorprendido de la situación. Vi el video de la chica también. Hizo un video explicando toda su situación y muy sincero el video, no se ve nada producido. Un punto importante que hay que explicar es el TMZ, básicamente qué hace en tu cuerpo para que sea una sustancia prohibida, y es que ayuda a mejorar la metabolización del oxígeno, especialmente de ácidos grasos, ¿no? Esa metabolización del oxígeno lo que hace es que el oxígeno en tu sangre dure más tiempo. Recuerda que el músculo, entre más oxígeno tiene, más tiempo puede aguantar funcionando. Es decir, el oxígeno está correlacionado directamente con el cansancio. Entonces, básicamente es la situación. La melatonina, que es donde ella está tomando, es un medicamento que generalmente
usan algunas personas para dormir como tal. Yo veo la situación y digo, primero, excelente equipo legal. Nosotros hemos tenido casos parecidos, con resultados parecidos, y excelente equipo legal con respecto a las pruebas. Pero no solo con respecto a las pruebas, sino con respecto a la estrategia, porque si uno ve exactamente qué fue lo que hicieron, se acercaron a negociar directamente. Dijeron, ya va. No sabemos qué está pasando. Lograron descubrir rápidamente qué está pasando y metieron una solicitud. ¿Por qué meten esta solicitud? Porque si no, lo mínimo que hubieran podido sacar en un juicio es 1 año de suspensión. Entonces ellos hicieron una solicitud de negociación para tratar de evitar el año de suspensión. Y entran en una negociación donde en esa negociación ellos van y le prueban a la ITIA su versión, a la parte, digamos, investigativa de la ITIA, la fiscalía, antes de que el caso vaya al tribunal, a pesar de que hay un tribunal nombrado y todo. Entonces entran en esa búsqueda de esa negociación, y en esa búsqueda de esa negociación es que se sientan y prueban todo. Probaron lo de la melatonina. De hecho, y esto es un detalle que no me dio tiempo de profundizar leyendo, Elena, pero entiendo yo que ella no pudo entregar el producto que ella estaba utilizando específicamente, es decir, el pote de ella, el que ella compró, pudo entregar la factura, pero no su pote porque ya lo había botado, y logró conseguir un pote de la misma camada de potes, pues, de facturación. Eso fue así, Elena. ¿Y cómo lo ves tú desde ese punto de la estrategia legal? Mira, de hecho, la misma ITIA trató de conseguir el mismo pote del lote que ella consumió y no lo consiguieron, justamente por cuestiones de caducidad. Ya estaba vencida ese pote en específico, pero el laboratorio pudo recabar la información con un bote que ella misma mandó al laboratorio. El detalle está también, no solamente se enfocaron en los análisis de la melatonina del propio pote, que obviamente es importantísimo que pudieran descifrar que había una contaminación, sino que la misma ITIA trató de comunicarse con el laboratorio que hizo la melatonina. Obviamente no tuvieron respuestas del laboratorio, se comunicaron por teléfono, se comunicaron con gerentes, se comunicaron mediante correo electrónico, no recibieron ninguna respuesta. Entiendo que, oye, la actividad que hizo la ITIA de verdad que fue para dar con la verdad, para dar con los hechos propiamente. No pudieron hacer esto, pero sí, el pote sí pudo llegar al laboratorio y de allí fue que hicieron el examen y dieron que, bueno, que sí estaba contaminado. ¿Cuáles fueron las críticas que se suscitaron? Cuéntanos un poco de este tema, porque yo creo que también es importante discutirlo, pero nosotros hemos tenido un caso similar aquí. Fíjate, una de las personas que criticó este caso de Iga fue la tenista también que salió en un caso de dopaje, Simona Halep. También hay críticas por parte de Tara Moore, también tenista, y de Nick Kyrgios, que también está involucrado en muchas cuestiones de críticas, ¿no? Con respecto a otros tenistas que salen positivos en dopaje. El detalle está, entiendo que la mayor crítica de Halep es por el tiempo que se tardó la ITIA en su caso para resolver, y además que ella apeló al TAS también, y el tiempo en que se tomó la ITIA para decidir definitivamente el caso de la polaca. El detalle está en que en el caso de la tenista polaca se tardaron alrededor de 2 meses, 3 meses. Esto comenzó con la toma de la muestra en septiembre y ya la semana pasada había una decisión y de hecho ya se le termina o cumple su suspensión el 4 de diciembre. Súper rápido, al final le determinaron que 1 mes y obviamente contaron los días que tenía de suspensión provisional para completar con la sanción. Y el detalle en el caso de Simona Halep es que también alegaba un producto contaminado, también una sustancia prohibida. El detalle está en que su caso específicamente se tardó por la toma de las muestras de los potes que ella decía que estaba contaminado, porque ella consignó ante la ITIA unos análisis de unos expertos diciendo que sí, que su pote de unas medicinas que ella estaba tomando, de un suplemento deportivo, mejor dicho, estaba contaminado, pero la ITIA, tratando también de buscar o verificar más bien los hechos, sus expertos le decían que mira, no, esta sustancia o este complemento deportivo no está contaminado. Y además hubo un detalle que también salió una alteración en su pasaporte biológico, también con respecto a la hemoglobina, había unos datos allí que no coincidían. Expertos también determinaron que había un problema, entonces apuntaba que posiblemente había sido una manipulación de su sangre. Todo esto llevó a que primero haya un retraso en el proceso. De hecho, la ITIA la sanciona con 4 años, no solamente por la sustancia prohibida, sino también por las fallas que supuestamente, según la ITIA, había en su pasaporte biológico. Ella apela
apela esa decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana, Suiza, y el tribunal determina, mira, con el pasaporte biológico no vemos problemas, hay muchas discrepancias e incluso no podemos determinar a ciencia cierta que efectivamente hay un caso de dopaje con tu pasaporte biológico. Pero con respecto a la sustancia prohibida y supuestamente que tú estás diciendo que el suplemento que estás tomando está contaminado, esa sí te la compro. Y tanto así que el tribunal le baja, le reduce la sanción a solamente 9 meses, de 4 años que inicialmente le había puesto la IT. El detalle está en que todo este proceso duró 2 años, desde el 2022 y hace poco este año, a principios de año, el laudo fue emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte y obviamente su queja es porque, oye, el mismo caso, alegando productos contaminados, ¿cómo es que la ITIA, en este caso de IGA, se tarda tan poco y en el mío se perdieron 2 años con una sanción de 9 meses y prácticamente perdí todos esos 2 años? ¿Qué masterclass nos acaba de dar Elena sobre el tema de dopaje? Quiero decir que la ITIA acaba de lanzar una frase en esta sentencia que me encantó, que dice básicamente, bueno, considerando que esto es un producto médico y no un suplemento alimenticio, por eso también justificamos la reducción en el caso de esta tenista polaca, mientras que habría que ver exactamente lo que ha pasado en otros casos, porque los atletas tienden a criticar, y esto cada vez que un atleta critica públicamente, parte de que a veces no se comunican bien las cuestiones. Y a este tema quiero entrar ahora con Andrés y con Brandon. Hay tremendo revuelo en el dopaje internacional por el caso de unos dopajes que ocurrieron en China y que fueron liberados de cualquier cargo y no cumplieron ninguna suspensión. Parte de lo que está sucediendo allí es una falta de comunicación, o la comunicación no está siendo asertiva completamente. Porque entonces estamos viendo críticas brutales de personas que no entienden cuál es la diferencia entre su caso y el de la otra persona, entre un caso y el otro. Porque además el dopaje es muy técnico. Muy técnico. Por ejemplo, eso del pasaporte biológico. ¿Qué demonios es eso? Bueno, el pasaporte biológico es básicamente 4 muestras sanguíneas que te hacen, las comparan y ven los valores sanguíneos. Si hay alguno muy separado de los demás, el pasaporte biológico sirve para detectar si en esa, una de las 4 muestras que tiene niveles distintos, tú hiciste algún método antidopaje, utilizaste algún método para doparte, pero entonces vemos que la contaminación aquí no es de un suplemento, es de una medicación prescrita a la atleta como tal. Y luego vemos que se desata esa ola de crítica. Nosotros aquí tuvimos el caso de un tenista, Fernando Verdasco, donde también se logró hacer una negociación, se le dieron 2 meses al atleta en vez de 48, tiene todas sus especificaciones, se conversó y se negoció la publicación de esta situación y toda la cuestión. Y después le llovieron a la ITIA, a la International Tennis Integrity Agency, le llovieron un montón de críticas fuertísimas que Andrés estuvo midiendo. Y Andrés estuvo básicamente analizando esta situación y la gente no entendía exactamente qué pasó, cuál es la diferencia. Entonces es muy fácil decir salió dopado sin explicar por qué y sin implicar cuáles son las diferencias como tal. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Es muy sencillo, pienso, y es mi teoría de que las federaciones, las organizaciones internacionales y nacionales deberían hacer muchísimo más para concienciar sobre el tema del dopaje. ¿Por qué? Porque la gente, el público, el aficionado, entiende que el dopaje es sinónimo de sustancia estupefaciente o de que estás haciendo trampa. Lo ven de 2 maneras nada más. Y no en este tipo de casos que de repente es un medicamento que te deja algún trazo, que es algo involuntario, que fue accidental, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de Diego Armando Maradona, cuando lo sacan del estadio en 1994 en el Mundial de Estados Unidos, tú le puedes preguntar a miles de hinchas de fútbol, te van a preguntarle por qué sustancias sacaron a Maradona y te van a decir por la que no es. Por un consumo de otras cosas ilícitas que no fue la que salió en ese examen exactamente. Efedrina. Fue la efedrina, exactamente, pero ¿cuántas personas te pueden decir que fue por efedrina? Tiene que ser alguien que sea muy aficionado al fútbol o un argentino que vivió esa época y que de verdad no la pasó. Entonces, por ahí podría ir un plano. Segundo, también, esto lo veo en general, a la gente no le gusta admitir los errores, ¿ok? Le cuesta muchísimo y esto pasa en empresas, en organizaciones, en atletas, en artistas y no salen
a disculparse, a dar su versión, pero una versión natural, una versión orgánica y no una versión desde la soberbia y desde una imposición de un punto único. Complicado. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos volteamos otra vez y veamos lo que estaba pasando en China? Lo de China también tiene un propósito político. Y China es un país que es muy opaco para dar información. Entonces tenemos entre alguien que le quería hacer guerra políticamente y un país que no tampoco ayuda en su comunicación y tampoco esclarece ningún tipo de datos. Pero yo me voy a la matriz y yo creo que hay que hacer más conciencia sobre este tema de por qué es el dopaje, qué es el dopaje, qué tipo de dopajes hay para que la gente pueda entender que no todo esto se trata de sustancias ilegales o de esteroides y este tipo de cosas para hacer trampas y tener más fuerza. Sí, Andrés, creo que da un punto muy importante y yo estoy de acuerdo que algo que pasa con con el dopaje, me parece, es que hay mucho desconocimiento, tanto de las personas que son fanáticas del deporte, como incluso de los mismos protagonistas, de los atletas. La gente al pensar en dopaje piensa en inyecciones, en sustancias no permitidas, pero hay muchos casos. Los atletas de alto rendimiento, por lo general, necesitan algún tipo de medicación por la alta carga de estrés que llevan, temas de salud y capaz puedan cometer dopaje, en este caso por intoxicación o por contaminación. Ha pasado también en el fútbol, el caso de Paolo Guerrero. Creo que lo que pasa aquí, según lo que dice Elena, es que el trato que se le hizo a este caso fue muy transparente, fue muy bueno y creo que estuvieron dispuestos a aclarar la situación desde el primer momento. Has opuesto a otros atletas en los que capaz no colaboran o quieren imponer su verdad sobre las cosas. Entonces, lo que pasa aquí es que esta vez se hicieron muy bien las cosas y me parece raro que los atletas, entiendo desde su posición, que los hayan castigado de forma incorrecta o capaz injusta para ellos, sientan que que no fue medido con la misma vara en su posición. Entonces, creo que es un buen ejemplo, un caso que puede ser tomado de estudio para futuros atletas que tengan esa misma situación, muchachos. Yo desde el poco conocimiento que tengo de dopaje, sé que los atletas tienen un recurso que es que si saben que toman un medicamento, tienen una especie de documento o permiso que les autoriza a tomar cierta sustancia. Entonces creo que el tema del dopaje va por el desconocimiento y creo que mientras más se explique sobre el tema y más instruidos estén los atletas, más se pueden evitar este tipo de casos, muchachos. Sí, Brandon, lo que tú comentas es la autorización de uso terapéutico, que es lo que te da justamente el permiso para tú tomar una sustancia que está dentro de las sustancias de la lista de prohibiciones. Obviamente, cuando llega un resultado con una sustancia prohibida, la organización lo primero que hace es revisar si hay una autorización de uso terapéutico que valide el uso o la presencia de esa sustancia en tu cuerpo. Apartando eso, yo simplemente quería como que recordar que cada caso de dopaje es diferente. Son sustancias diferentes, con organismos diferentes, con pruebas diferentes, así que hay que tomarlo pinza por pinza cada caso. No son iguales. E incluso teniendo la misma esencia de que sean productos contaminados, a veces no es la misma sustancia. Depende si es en una toma de muestra dentro de competición, fuera de competición. Oye, son tantos detalles que hay que tomar en cuenta. Pero lo principal es determinar cómo entró la sustancia a tu organismo. Y eso te lo va a preguntar un abogado y se lo va a preguntar la propia organización que te está imputando para sancionarte. Si no tenemos esa respuesta, el caso no va a ningún lado. La fortuna que tuvo Iga es que obviamente dijo, mira, esto no fue intencional, pero voy a averiguar qué fue lo que pasó. Y pudo determinar exactamente con qué fue lo que pasó. Y no solamente ella, sino que la ITA también determinó mediante sus propios medios, mandando incluso las muestras a otros laboratorios independientes para determinar si la versión del atleta era verdad. Y se pudo comprobar que sí era verdad. Tomando en cuenta eso, bueno, ella además, dentro de más cuestiones técnicas, ella aceptó la violación de las reglas antidopaje porque la sustancia está en su organismo. Y la ITA justamente le propone un mes y ella acepta ese mes de suspensión. Pero no es porque la ITA la favoreció, no, fue un proceso donde de verdad a mí me dejó encantada, además con la explicación de la decisión, me la leí casi toda, porque de verdad se hizo un muy buen trabajo legal en el caso, y además no solamente eso, sino que sale ella, al finalizar el caso, a dar su testimonio, en donde de verdad se nota muy sincera, es un video en Instagram de unos cuantos minutos, pero explica todo lo que pasó, todo lo que vivió, lo hace de una manera convincente, y no solamente eso, sino también que publica un comunicado para
para también darle a entender a las personas qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, nada, es reiterar, cada caso de dopaje es diferente y lo principal es demostrar cómo entró la sustancia y para eso se necesita, oye, un buen trabajo legal y también científico. Me quedo con palabras de Brandon y palabras de Elena para complementar varias cosas. Lo primero es que a veces en los casos uno a veces tiene mala suerte y no debería pasar, pero quién sabe si en el caso de Simona Halep simplemente hubo mala suerte en la velocidad de las cuestiones y por eso tardó más su caso, tardó 2 años a pesar de que su suspensión fue de 9 meses, o sea, 1 año y un mes más. Un año y unos meses más. Termina siendo que a veces siempre un día malo en la oficina, hay siempre un caso malo y hay veces que, bueno, eso es injusto y es parte de la vida a veces. También por otro lado tenemos lo que es la justicia material efectiva, un concepto que en la Escuela de Derecho Internacional Privado tratan de enseñarte mucho y básicamente la justicia material efectiva es que cada caso es distinto y que tenemos que establecer los parámetros de justicia para cada caso de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Eso va en contra de la doctrina del positivismo, donde todos los casos tienen que ser igual, con la misma decisión, generando un problema de que a alguna persona le vas a aplicar la ley mal. Por otro lado, la justicia material efectiva busca de que a nadie le apliquen la ley mal, de que todo sea ajustado de acuerdo a las situaciones de cada caso. Es difícil y por eso voy a lo que dijo Elena, cada caso es distinto, cada caso tiene que ser tomado distinto y analizarlo de esa misma manera. Esa también es mi opinión. Pero ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Está bien esta sanción que le dieron a Iga? ¿Les parece que 2 meses y unos días más de suspensión y de quita de medallas y premios, etcétera, es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál es su opinión? Entonces déjenos esa opinión en la caja de comentarios. Cada vez que te suscribes, tu equipo anota un jonrón. El precio del deporte, producido por Laurel.